Y dicho esto, pues vamos a orar. Pues. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste iniciar nuevamente la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido la lluvia, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición para este tema, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Le decía que íbamos a ver acerca de la arca de Noé y la nuestra actualmente. Lo primero que vamos a ver o que tenemos que analizar, que el diluvio que venía era un juicio, pero un juicio anunciado, es lo que vamos a ver primeramente. Un juicio anunciado. Y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 6, 13. Dice Génesis 3, 6, 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de él, y aquí yo los destruiré con la tierra. Lo que nos presenta aquí la Biblia es que Dios anuncia el juicio de que iba a ocurrir en ese momento, que era el diluvio. Dios anuncia el diluvio que iba a venir a Noé, el primero, que tenía que decirle a la gente el diluvio que iba a venir. Por eso el primero que vamos a ver, el primer punto es un juicio anunciado. Recordemos que Dios cada vez que anuncia, va a ejecutar un plan, siempre lo anuncia. Eso dice Amós 3, 9, si no me equivoco. Que Dios no hace nada sin antes anunciar por medio de sus profetas, los siervos, los profetas. Y lo que vamos a ver es el juicio que venía del diluvio, porque ese era un juicio, porque dicen que iba a destruir todo. O sea, ese era un juicio que Dios iba a ejecutar, porque como dice el texto, la maldad de los hombres había pasado, era grande en gran manera, pues, la maldad del hombre. Por tanto, Dios iba a destruir al hombre y la tierra, porque la maldad era grande en gran manera, dice. Entonces vemos eso, que Dios anuncia este juicio. Y es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, anunciar el juicio venidero, que es lo que vamos a ver más adelante en este tema. Pues. Y vemos que Dios siempre ha anunciado. Por ejemplo, tenemos a Noé y Abraham, que anunció Dios a todo lo que Dios iba a hacer. Pues. Eso pues, lo podemos comprobar con Génesis 18. Se lo voy a leer aquí. Génesis 18, 17 y 18. El cual dice así. Y Jehová dijo, ¿encurrió Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Y mira la pregunta que hace Dios al principio. ¿Por qué Dios que está hablando aquí? Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice. O sea, Dios, están a entender lo que estaba diciendo antes, que Dios siempre habla a tiempo. Dios habla a tiempo, anuncia a tiempo. Dios que va a hacer un juicio, lo va a hacer a tiempo. Dios siempre anuncia con tiempo todas las cosas. Dios siempre nos pregona lo que va a ser su juicio, sus designios, o sea, revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y en este caso, Dios anunció a Abraham primeramente, porque aquí está hablando pues, acerca de Abraham, pues, de que iba a hacer de él una gran bendición
Así iba a bendecir a toda la nación y a todas las familias del mundo. Por tanto, dice, encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, siendo él instrumento, oiga bien, instrumento de bendiciones. O sea, Dios anuncia bendición, pero también anuncia maldición. En el caso de Noé, pues, que era maldición porque era un juicio que venía, pues. Era un juicio que venía a la tierra, a la humanidad toda, para ser destruida por completo, para el mundo entero, pues. Iba a ser completamente todo destruido, iba a ser, no iba a quedar nada de ese diluvio, pues, porque era gran manera lo que iba a hacer utilizar el agua para destruir completamente el mundo y la maldad, pues. Pero antes Dios anunció a través de Noé esta destrucción. Dios anunció con tiempo esta destrucción. Así como Noé, nosotros también somos llamados a pregonar el juicio, llamados a pregonar el juicio. Ezequiel, Ezequiel 7:1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin de... Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones aquí. O sea, Dios advierte al impío de que vendrá juicio sobre él. Pero eso va a ser a través de nosotros, que se ha pregonado el mensaje de salvación y de juicio. Por ejemplo, nosotros en las redes sociales que utilizamos mucho aquí, pregonamos el mensaje. Su servidor aquí presente está pregonando el mensaje a través de las redes sociales. Aunque también la iglesia aquí, nosotros que somos el grupito, también nos pregonamos personalmente. Y también utilizamos medios como este sonido que estamos teniendo, que la gente está escuchando, y diferentes medios que la iglesia utiliza para pregonar el mensaje. Por lo tanto, nosotros estamos pregonando el mensaje de salvación. Pues. La salvación pues, se anuncia a través de esos siervos, pues, los profetas, y nosotros actualmente. Por tanto, nosotros tenemos que pregonar el mensaje de salvación, porque Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que pregonar el mensaje de salvación. Ese es un deber que nosotros tenemos. Pregonar la salvación que está pronta a venir. Vamos a condenar con lo que es, y vamos a ver a continuación lo que es el arca encomendada. O sea, cuando Dios encomienda a Noé construir el arca, en Génesis capítulo 6, versículo 14 y 16. O sea, vamos a leer de 14 al 16. Y dice de esta manera: hazte un arca de madera de Ofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con bronce y por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la abarcarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso
bajo, segundo y tercero, o sea, 3 niveles de piso. Muy bien, comentando acerca de lo que hemos leído, otras personas pues han tratado de buscar a Cristo en el arca, cuando no es así, pues es Cristo el arca. Cristo es actual nuestra arca. Cristo es nuestra arca hoy en día. Por tanto, el arca era Cristo, pues aquí es representado. Pues. Eh, si ustedes han leído con atención toda la historia de Noé y el arca, ustedes se dan cuenta que el arca es una simbología de Cristo, porque la única forma de salvación de ese tiempo era el arca. Y Cristo es la única salvación hoy en día, o sea, es el arca que vamos a ver a condenación. Por lo tanto, pero aquí vemos que Dios se encomienda el construir el arca a Noé. Pues. ¿Por qué? Porque Dios vio a Noé justo, el único justo en esa generación. De ahí nada más. Por tanto, Dios encomienda a Noé a construir este arca, este proyecto grande, porque era enorme. Historiadores pues cuentan que el arca era tan grande, así como pues los edificios que hoy existen, así de alto era eh, el arca de ese tiempo. Muy bien, continuemos. Como decía, el arca era la única salvación en ese tiempo. Y también había solamente una puerta. Así como hoy hay una sola puerta para la gloria, que esa es Cristo. Eso es la única entrada. Juan 10:9. Vamos a leer. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dice. Cristo es la entrada a la gloria. Cristo es la puerta de salvación, así como esa puerta del arca era la salvación de la gente, Cristo es la puerta de salvación a la gloria. Cristo nos da acceso a la gloria de su salvación y de la tierra prometida. Por tanto, nosotros sabemos que Cristo era esa arca y hoy Cristo es la puerta que nos lleva a la gloria. ¿No? Aquí podemos verlo y en toda la vida nosotros podemos verlo, que así es esto. Cristo es la puerta que nos conduce a la gloria y también el camino que nos conduce a la gloria. Pues. También hay otra cosa que queremos ver o analizar, que ese es el alcance del juicio. Ahí mismo en Génesis 6:17, el cual nos dice de esa manera. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Sabemos el alcance que tenía este diluvio, que era el juicio de ese tiempo. Dice que iba a matar todo lo que existía en ese tiempo. Iba a destruir siembra, árboles, animales y al ser humano, excepto a los que entraran en ese medio de salvación, pues, que era esa arca, pues. Los que entraran en esa arca, pues, iban a ser salvos. Y los que quedan fuera, te perderán. Así es Dios. Así es hoy en día. Vimos anteriormente que Cristo es la única puerta. Pero esa puerta llegará el día que se cerrará. Así como pasó en ese tiempo que se cerró la puerta y ya nunca se pudo abrir porque el ángel dijo, va, cerró la puerta, así pasará hoy en día. Se cerró la puerta y ya nunca se abrirá porque no es el hombre que cerrará esa puerta, sino que es
Dios mismo que cerrará esa puerta y ya no, nadie podrá acceder más. Entonces vemos el alcance de ese juicio que había pasado. Todos murieron. No hubo ni un sobreviviente, sino Adán, Noé y su familia. Son los únicos que entraron en esa ocasión. Otra cosa que vamos a ver es el rey del diluvio, o sea, Dios. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en Salmo número 29. Se lo voy a leer aquí, desde mi versión. Salmo 29, versículo 10. Y nos dice, Jehová preside en el diluvio y se siente a Jehová como rey para siempre. O sea, Dios era gobernada como Dios gobierna todo el mundo. Dios mandó ese diluvio para que fueran destruidos todos. ¿Y qué dice el salmista? Dios era el rey de ese diluvio. ¿Por qué? Porque Dios es el rey del mundo. Y Él gobierna y hace lo que le parezca. Porque si el hombre no quiso obedecer a Dios, Dios tuvo que mandar ese diluvio para dar a entender que Él reina, gobierna y se lo obedece. Entonces nosotros vemos el alcance del juicio y Dios es el que reina. Dios es el rey y por tanto se lo obedece. Vamos a seguir y acá se va a ir terminando su juicio y el juicio verdadero. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Segunda de Pedro 3, 5 al 7. Dice así. Estos ignoran voluntariamente, dice aquí, no, sí, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, actualmente, o sea, nosotros en este tiempo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿quiénes? Impíos, dice aquí. Dios mandó el diluvio, que era el juicio de ese tiempo, pero hoy el juicio de este tiempo, ¿cuál era? El fuego. Porque Dios no destruirá con agua hoy en día, sino será con fuego. Y dice que caerán granizos tan grandes y serán destruidos toda la tierra con fuego. Porque el agua de fuego, ¿qué es? Fuego. Ahí se van a destruir todos los hombres impíos, los que rechazaron la salvación y los que renegaron de Dios. Todo aquel que no quiso escuchar la voz del Señor serán mandados allí, al fuego eterno. Pues. Salmo 103.8, que también va hablando lo mismo de este punto. Salmo 103.8. Dice, misericordio y clemente es Jehová, lento para ir y grande misericordia. Si vemos que Dios manda juicio, es porque Él sabe hasta dónde llega su misericordia. Y a través de las redes, por medio de los predicadores que andan pregonando mensajes, y por todo medio que Dios utiliza, pregona y dice al mundo que es misericordioso, pero la misericordia llegará a su fin. Por tanto, Dios es paciente con nosotros, dice la Biblia. Por eso es que Dios no ha venido todavía y no ha castigado. Pero llegará pronto que el día quedará a su fin. Bueno, sí, ahora, sabiendo que habrían sobrevivientes en el diluvio, porque Noé y su familia sobrevivieron,
porque siempre Dios tiene un residuo, y ese es el residuo de ese tiempo. Noé y su familia, a Daniel en Babilonia y los tres hebreos, los tres, además que Daniel, y los 70.000 hombres, aparte de Abraham, de Elías, el profeta Elías. O sea, esos son tres ejemplos de lo que estamos diciendo, que Dios tiene un residuo. Entonces, para ese residuo, ese poquito que he dado, Dios tiene instrucciones para los sobrevivientes. Génesis 6, 18 y 21. Vamos casi terminando, ya casi terminamos, falta poco ya. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículos 18 y 21. El cual nos dice, más estableceré mi pacto contigo, o sea, con Noé que está hablando, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de la bestia según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, toda cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y sirve y servirá de tu sustento para ti y para ellos, o sea, para los animales. O sea, Dios le da tres instrucciones para sobrevivir, que era entrar en el arca, también entrar los animales, dos de cada especie. Y bueno, dice especie, o sea, habla, no que iba a meter todos los animales como insisten, va. Especie en ese tiempo era el tipo de animal, o sea, un grupo. Por ejemplo, sabemos que el tigre y el gato doméstico de casa es una especie, de especie felina, o sea, son felinos. Entonces dicen dos de cada tipo. O sea, de felinos, un tipo, dos animales, macho y hembra. Porque ya sabemos qué pasa, que cuando juntamos los dos el mismo género, ¿va? Y es importante recalcar esos puntos, ¿no? Porque tenemos que utilizar la lógica, dice Pedro en Romanos, que tenemos que usar el entendimiento, porque ahí es donde trabaja Dios para santificarnos. Es otro tema para posiblemente en otra oportunidad. Pero Dios dice, bueno, Dios dice tres instrucciones: entrar en arca, meter animalitos para la supervivencia de los animales, porque Dios, es una creación de Dios también, y también comida para Noé y su familia y los animales. Esas eran las instrucciones que Dios dio a Noé para entrar en el arca, porque es obvio, ¿va? Dios es un Dios de lógica. Dios da instrucciones para realizar todo, ¿correcto? Vemos eso. ¿Y qué es la respuesta de Noé? Es lo que vamos a ver. La obediencia de Noé. Versículo 22, de ahí mismo, de Génesis 22, 6, perdón. ¿Y qué dice la escritura? Y así lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que hizo, lo que Dios le mandó. Dios solamente espera una respuesta: la obediencia. La obediencia. Y vemos que Noé obedeció, dice la Biblia. Obedeció. Entonces vemos que Noé obedeció al mandato de Dios y construyó esa arca, entró con familia, pero primeramente pregonó el diluvio y juicio. Después entró también los animales, por supuesto, y el ángel de Dios cerró la puerta. Y no hubo más salvación para la gente. Ahí se terminó todo y vino el diluvio y mató a todos los que no habían entrado en el arca. Pues.
Pero todo esto, y aquí vamos a terminar ya, y todo esto fue, porque siempre fue que, gracia. Génesis 6, 8. ¿Qué nos dice la Biblia? Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Jehová, o sea, Dios le mandó esta cosa a Noé? Porque Noé halló, o sea, Dios halló, o sea, sí, en Noé había gracia ante los ojos de Dios. Por eso él fue salvo, por esta misma gracia que él tenía para con Dios. La gracia es la garantía de nuestra salvación. ¿Por qué? Por eso lo dice la Biblia en Efesios 2, versículo 8 al 10. Dice, permítanme, lo voy a buscar, Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, siempre fue gracia. Noé tenía gracia para con Dios, y su pueblo, Dios da gracia a su pueblo para ser salvos. La gracia de Dios, la que pasa sobre todo entendimiento, es lo que nos da la salvación. Nosotros no merecemos la salvación, merecemos ser destruidos. Mas en cambio, la gracia de Dios nos ha hecho salvos. La gracia de Dios nos ha hecho salvos. Por tanto, pues esta ha sido la meditación. Vamos a terminar con oración. Padre Santo que estás en la torre de los cielos, gracias Señor por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Gracias Señor por todo que nos has dado. Te pedimos Señor tu bendición Señor. Ayúdanos, fortalécenos Señor. Gracias por estas palabras que tú nos has dado. Gracias porque nos has alimentado con tu palabra que es el pan espiritual. Gracias Señor por todo que nos has dado. Bendícenos Señor y ayúdanos Señor. En Cristo Jesús. Amén.